Bien, amados hermanos, vamos a la palabra del Señor en esta noche, habiendo llegado ya la hora para poder compartir y poder ser bendecido a través de la palabra del Señor. Le quiero invitar, amado hermano, amigo, oyente, en esta noche, a que podamos ir a la Biblia y podamos revisar el Nuevo Testamento e ir a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 19. Estaremos compartiendo la palabra bajo el título Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Alabado sea Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 19, bajo el título Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Te puede encontrarlo en su hogar, en su Biblia. Alabado sea Dios para siempre. Y vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oramos al Señor. Amado Dios, bendito Padre eterno, damos gracias a Cristo, a nuestro Señor, nuestro Salvador, por el cual vamos delante de su presencia, por intermedio de los méritos de Cristo, la sangre de Cristo derramada, bendito sea Dios, sangre que nos da acceso a vida eterna, salvación. Vamos en el nombre que sobre todo nombre, Dios eterno, a su presencia, Padre, para que en esta noche pueda usted, Padre, permitirnos poder atender primeramente esta palabra, recibir esta palabra, esculpir esta palabra en cada corazón, Señor. Sin tu palabra, Dios mío, como dice la Escritura, sin profecía el pueblo se desenfrena. Necesitamos tu palabra, necesitamos esa palabra de aliento, palabra que nos levanta, palabra que sirve para restauración y consuelo de tus hijos, de tu pueblo. Mi Señor eterno, ha sido ya leída. Yo ruego en el nombre de Jesús que usted pueda en esta noche, Padre, una vez más bendecir mi vida, usar mi vida para la gloria de tu nombre, con toda claridad, con toda sencillez, con abundancia de palabras, Señor, conocimiento de ella misma, Dios eterno, pero siempre con la guía, Padre, y el temor, la reverencia ante tu Espíritu Santo, Señor eterno. Gracias, Padre, usted no comparte su gloria con nadie. Sea glorificado a través de esta palabra. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias a todos los hermanos y amigos, la audiencia en general que están a través de Radio Cristo Vive Hoy. En esta noche usted les pueda bendecir, usted pueda, Dios mío, libertar sus vidas, pueda sanar sus vidas, aleluya, a través de esta palabra. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es el mensaje, es el título en el cual nos basaremos para poder estar compartiendo, aleluya, esta palabra. Bendito sea Dios para siempre. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bendito sea Dios. Es un consejo, uno de los tantos consejos, amados hermanos, que nace de la boca de Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Bendito sea Dios. Y le escribe esta carta, de las dos cartas que le escribe, esta es la segunda carta que le escribe a Timoteo, su amigo, su compañero de batalla, de milicia. Bendito sea Dios. Y le aconseja el poder presentarse a Dios, que tenga esa precaución,
que procure tener esa precaución de que si se va a presentar delante de Dios lo haga de una forma tremendamente aprobada, como un obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Cuando una persona tiene algo de qué avergonzarse es porque ha hecho algo indebido, algo malo, y en el espíritu y escenario espiritual es que ha hecho algo contra Dios. Bendito sea Dios. Es decir, en otras palabras, le está diciendo: procura estar sin deuda delante del Señor, procura no deberle nada a Dios, procura presentarte limpio delante de Dios, sin ningún tipo de mancha ni nada que, aleluya, vaya en contra de la presencia del Señor. Está diciendo, en otras palabras, preséntate a cuenta con el Señor. Bendito sea Dios. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. También le está diciendo Timoteo: apártate de toda iniquidad. Y no solamente a aquel que tiene un llamado, a aquel que no lo tiene, bendito sea Dios, sino que es responsabilidad de todos los cristianos, desde el menor al mayor, sea la edad que usted y yo tengamos, mientras seamos, aleluya, cristianos, tengamos la identidad de Cristo, seamos creyentes, seamos seguidores de Jesucristo, bendito sea Dios, tenemos que, bajo este título, apartarnos de toda iniquidad, porque estamos invocando un nombre sagrado, es el nombre de Cristo, y de acuerdo a la palabra, el nombre de Cristo es un nombre que es sobre todo nombre. No es cualquier nombre que usted está hablando. No está diciendo Ángelo, no está diciendo Juan, no está diciendo Felipe, está diciendo Cristo. Bendito sea Dios. Por eso, como dice la palabra, aquel que invocar el nombre de Cristo será salvo. Usted comprenderá que en Cristo reside toda plenitud, toda deidad, todo poder, toda autoridad, porque es el Señor, es el Salvador del mundo. Bendito sea Dios. En todo avivamiento genuino logramos ver que hay un fruto muy visible. Vidas consagradas y separadas para Dios. Vidas que han sido tocadas por la presencia de Dios, de tal manera que su conducta y su caminar es diferente. Sus vidas son marcadas por una fe viva, dinámica. Bendito sea Dios, de tal manera que es inevitable ver el cambio y la transformación que se está llevando a cabo por obra del Espíritu Santo. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Personas que se han limpiado de toda contaminación del mundo, como lo declara también claramente, bendito sea Dios para siempre, la segunda carta en esta ocasión a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, también de Pablo, cuando les dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Todos los días nos vamos perfeccionando en el Señor. La carta que le entrega Pablo a Timoteo le dice: como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, presentarte con diligencia a Dios aprobado. Una persona que está aprobada delante del Señor es aquella que todos los días se va perfeccionando en la santidad y en el temor de Dios. Una persona que va creciendo constantemente, todos los días adquiriendo crecimiento espiritual, madurez espiritual. Al desarrollar este tema, el apóstol Pablo se asegura de traer a mente que si alguien conoce nuestro caminar, es justamente el Señor. No hay nadie que logre esconderse o encubrir su verdadero estado espiritual. Recordemos que de la mirada del Señor nadie se puede esconder. Dios no puede ser burlado. Hoy día muchos son los cristianos, muchos son los predicadores, muchos payasos en los púlpitos, muchos payasos que hacen show, que hacen negocio con la palabra del Señor, con el evangelio de Cristo. Hay mucha persona que dice ser cristiana. Usted se encuentra en la calle, usted está haciendo evangelismo y se encuentra con un cristiano apartado, consagrado, un cristiano, digo, entre comillas, que quiere hacer su vida de acuerdo a su manera. Hay muchos cristianos, bendito sea Dios. Pero la palabra es clara cuando leemos Mateo capítulo 7, versículo 20 en adelante, cuando nos habla de los frutos y finalmente nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea Dios para siempre. Él conoce a los suyos, el Señor conoce a los suyos. Somos la niña de sus ojos, Él conoce
todo de nosotros, nuestra lucha, nuestras pruebas, nuestras tentaciones y todo lo que envuelve a nuestras vidas. El Señor en Juan capítulo 10 versículo 14 nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si hay alguien que lo conoce a usted perfectamente, hasta el mínimo detalle, es Jesucristo el Señor. Usted pudiera engañar a su esposa, a su esposo, algo se le pudiera olvidar, algo pudiera obviar, algún detalle, bendito sea Dios, se le puede olvidar, pero Dios a usted lo conoce en toda su profundidad, en toda, aleluya, su vida. Él conoce cada uno de sus aspectos, cada uno de sus áreas. Bendito sea Dios. Por eso Él dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y qué punto muy importante: conozco mis ovejas. Recuerde que cuando Él nos dice: yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas, bendito sea Dios, Él se presenta en Juan 10 como el buen pastor, se presenta como la puerta de salvación. Y todos los que han entrado por esa puerta, aleluya, han alcanzado una identidad nueva en Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Y también conocemos a Jesús a través de su palabra, a través de los mandamientos, a través de lo que nos declara, aleluya, las Escrituras. A través de las experiencias personales que cada uno hayamos tenido con el Señor. Conocemos a Cristo, uno en gran medida, en lo menor, en lo mayor, bendito sea Dios, pero todos conocemos a lo menos algo del Señor Jesucristo. Diferencia que el Señor conoce todo de nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Una decisión fija de abandonar el mundo y todos sus placeres, huyendo de toda iniquidad. Aleluya, cuando, por ejemplo, recordamos al profeta Daniel, un joven que en medio de una sociedad corrupta y inmunda decide, aleluya, no contaminarse. Cuando dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel capítulo 1 versículo 8. Hoy nosotros le pertenecemos al Señor, suyos somos, como dice la palabra, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Bendito sea Dios. El problema, amados hermanos, y como dice el título de esta palabra: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nos está dejando entrever, aleluya, que no todo aquel que es cristiano usa la palabra, como dice, que usa bien la palabra de verdad. No la estamos usando. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: más evita palabrería, dice, vanas palabras, profanas, aleluya, que conducirán más y más a la impiedad. Aleluya, bendito sea Dios. Está diciendo de hombres que se han desviado de la verdad. Bendito sea Dios. Uno de los predicadores decía que no son precisamente los detractores del Señor, ni los detractores los que están en contra de la palabra, sino que somos nosotros mismos los que exponemos la palabra, los que le hacemos mayor daño al Evangelio, mayor daño a la obra del Señor. Porque nos hemos apartado muchas veces, como dice Gálatas capítulo 1, nos enseña que algunos cambiaron, pervertieron, aleluya, el Evangelio, y no es que hubiera otro Evangelio, como dice la Escritura, sino que se han vuelto anatemas, malditos, porque han cambiado la palabra de verdad, han cambiado el Evangelio de Jesucristo, lo han reemplazado, lo han omitido, lo han cambiado. Bendito sea Dios cuando el mensaje es claro. Pero le han puesto de su cosecha, le han puesto sus palabras, palabras que han nacido de un corazón quizás que no está 100% derramado delante del Señor. Y evidentemente labios que predican, pero están llenos de iniquidad, de maldad, de odio. No hay amor, no hay compasión, no hay misericordia, no hay temor, no hay reverencia. Bendito sea Dios. Por eso, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hoy día es por cosa muy liviana el poder hablar de Cristo. Bendito sea Dios, si usted puede ver en la televisión, escuchar por la radio precisamente, o también a través de las vías digitales, todo lo que es la red social, Facebook, YouTube, un sinfín de predicadores, un sinfín de personas, hombres, mujeres, que incluso desde sus propios domicilios, de sus casas, de las iglesias, comparten palabras. Hay mucho hombre, mucha mujer, mucho pueblo, aleluya, entre comillas, cristiano, que predican del Señor.
Pero Pablo nos está diciendo que tenemos que apartarnos de iniquidad. Entonces nos está diciendo, en otras palabras, que dentro de este grupo cristiano que predica la palabra hay hombres que aún no se han apartado de la iniquidad, que aún no han dejado su pecado, que aún no han dejado el viejo hombre, la vieja criatura. Bendito sea Dios cuando la palabra nos enseña que el que está en Cristo nueva criatura es. Bendito sea Dios para siempre. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pudiéramos hablar de Cristo, pudiéramos predicar de Cristo, pero nuestras obras, nuestros hechos hablan lo contrario. Rechazamos tajantemente a Cristo con nuestros hechos. Podemos hablar muy bonito en la iglesia, en la radio, en la calle, podemos hacer muchas cosas, pero estamos negando a Cristo con nuestro actuar. Bendito sea Dios con nuestras palabras, nuestra forma de hablar, nuestra forma de compartir el evangelio. Algunos predicadores, pastores que mandan prácticamente a todo el mundo al infierno. No hay piedad, no hay misericordia, no hay amor en sus corazones. Claro está que tenemos que hablar la verdad, como dice allí 2 Timoteo, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y para qué es la palabra? Para corregir, para instruir, para redarguir. Bendito sea Dios para siempre. Pero tenemos que hacerlo basado en el amor de Cristo el Señor. Hombres inicuos, hombres, aleluya, que aún no han dejado el viejo hombre, que aún así siguen predicando, aún así el Señor se sigue glorificando. Pero los frutos de estos hombres, los frutos de estos predicadores, aleluya, hablan muy contrario, hablan muy distinto a la vida que ellos debieran tener como siervos del Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Dice la palabra del Señor en el Salmos capítulo 34, versículo 13 al 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Cuántos predicadores hablan solamente engaño, doctrinas engañosas? Que aún también la palabra nos enseña que vendrían, que aparecerían, aleluya, aquellos lobos rapaces, esos engañadores, aquellos falsos maestros, falsos profetas que vendrían con palabras de engaño. Pero el salmista nos dice que apartémonos del mal y haz el bien, buscando la paz y síguela. La palabra nos dice buscar la paz con el Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Buscar la santidad y la paz, sin la cual nadie verá al Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es apartarse? Apartarse es abandonar, es dejar el pecado, es dejar lo malo, aleluya, toda aquella cosa que a Dios no le agrada. Juan capítulo 17, versículo 17. El Señor Jesucristo dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bendito sea Dios. Cuando estaba diciendo santifícalos en tu verdad a la iglesia de Cristo, a los que habían sido lavados, redimidos, comprados, aleluya, por Cristo el Señor Jesucristo, bendito sea Dios, le dice santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Le está diciendo en otras palabras: sepáralos por el poder de tu palabra. Enséñales a través de la palabra, a través de la escritura, a vivir apartados, consagrados, apartados del mundo y viviendo para el Señor, viviendo para Cristo. Alabado sea Cristo para siempre. ¿Qué significa iniquidad? Iniquidad se refiere a la cualidad del inicuo, designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral. La justicia, aleluya, la palabra pues viene del latín iniquitas, que traduce cualidad de injusto, y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia, entre otras. Eso es iniquidad. Es la cualidad del inicuo. El hombre inicuo es el que hace el mal, es aquel que hace injusticia, es aquel que hace cosas que no le agradan al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12 nos dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño.
apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bendito sea Dios para siempre. Un día el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero muchos dirán: aleluya, prediqué en tu nombre, hice milagros en tu nombre. Pero el Señor nos está pidiendo obediencia. Obediencia, más que todas las cosas, obediencia a su palabra. El poder vivir en temor, en reverencia, de acuerdo a la palabra del Señor. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La palabra, el evangelio, de igual manera se está predicando. Lo predica hasta el más grande inicuo. La palabra se está predicando y el Señor se está glorificando a través de ella. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal, en contra de aquellos que no se han apartado del mal, aquellos, aleluya, bendito sea Dios, que no refrenan su lengua, aquellos que hablan engaño, aquellos que hacen lo malo delante del Señor. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Hace una pregunta aquí Jeremías en el capítulo 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad. Antes de pedir al Señor un ministerio, de poder ejercer un ministerio, al pastorado, evangelista, maestro de la palabra, bendito sea Dios, todo aquello que pidamos al Señor, dones, talentos que nos puede usar a través de la lengua, aleluya, a través de la profecía, a través de la danza, bendito sea Dios para siempre. Tenemos que, aleluya, procurar, bendito sea Dios, encontrarnos aprobados delante del Señor, apartados de todo mal, buscando siempre la paz, seguir la paz, refrenando nuestra lengua y no hablando palabras de engaño, usando bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra del Señor, la palabra que no tiene errores, la palabra, aleluya, que no tiene falla, es la palabra del Señor, la infalible, la irrefutable palabra del Señor, palabra inspirada, palabra revelada por Dios a los hombres. El tema, amados hermanos, es que predicadores, cristianos, creyentes permiten dentro de sus pensamientos la iniquidad. Alabado sea Dios. Pero hemos entendido que el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Alabado sea Dios. Y dijo el hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Job capítulo 28, versículo 28. Pablo le está diciendo a Timoteo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sabemos que el Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Nos aconseja una vez más: apártese del mal y haga el bien. Nos está diciendo a través de Jeremías que tenemos que evitar los pensamientos de iniquidad. Lavar nuestro corazón de qué cosa? De la maldad, del pecado. Aleluya, santos en nombre de Dios. Y también a través de Job nos está enseñando que el hombre sabio, aleluya, el hombre que es inteligente, ese es aquel que se aparta del mal. Alabado sea Cristo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, nos dice Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Una de las cosas importantes por las cuales hay ministerios que son infructuosos, es decir, que no han dado fruto, ministerios que, aleluya, en algún momento disfrutaron, gozaron del respaldo del Señor, pero el Señor los dejó, los abandonó, los desechó porque siguieron haciendo lo malo. Jamás hubo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero para con Dios. Es importante que podamos, aleluya, caminar en rectitud, en santidad, haciendo lo bueno y no lo malo. El problema es que hoy día a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Bendito sea Dios para siempre.
El que estemos en una sociedad tremendamente compulsiva, tremendamente deteriorada, tremendamente alejada del Señor, no es la excusa para que usted y yo sigamos haciendo lo malo. Bendito sea Dios para siempre. Aunque abunde el pecado, sobreabunda la gracia, por supuesto, pero no tenemos que abusar, aleluya, de aquel beneficio, gozar de la gracia de Cristo. Tenemos que apartarnos del pecado, apartarnos de toda maldad, no hacer lo malo, por lo contrario, hacer lo bueno delante del Señor. ¿Cómo podemos hacer lo bueno? ¿Cómo saber qué es hacer lo bueno? A través de la lectura, a través de la lectura de la palabra. Bendito sea Dios para siempre, el poder instruirnos, el poder capacitarnos, siempre a través de la palabra del Señor. Santo es el nombre de Cristo. Isaías capítulo 6 versículo 5 nos dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, cuando ve allí a los serafines, bendito sea Dios. Bendito sea Dios para siempre. Él reconoce que es inmundo de labios. Si pudiéramos por un momento, por un segundo, encontrar predicadores, aleluya, siervos y siervas que tuvieran este temor, que pudiéramos reconocer que somos inmundos de labios. Si pudiéramos reconocer aquello, ciertamente, amados hermanos, no habría maldad, no habría engaño en nuestros corazones. Pero hay hombres que usted conoce, ¿verdad?, que usted ha visto a lo largo del tiempo, que han desprestigiado el Evangelio, han desprestigiado al Señor, han desprestigiado la palabra, porque son hombres engañosos, son hombres que predican otro Evangelio, que lo han reemplazado por un Evangelio basado en el dinero, basado, aleluya, en cosas que no son de mucha validez. Lo importante es que siempre prediquemos el Evangelio que el mismo Señor constituyó en la palabra. Primera de Corintios capítulo 15 nos enseña allí cuál es la palabra que tenemos que predicar. ¿Cuál es esa palabra que está exenta de engaño? Bendito sea Dios para siempre. Palabra que hemos reemplazado. Mire, leamos Gálatas capítulo 1, cuando nos dice: santo es el nombre del Señor, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, y no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, y hágase una pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Vuelve a preguntar: ¿o trato de agradar a los hombres? Y responde: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este es el problema, es que el hombre de Dios, el creyente, el cristiano, entre comillas, que quiere, aleluya, relacionarse con el mundo, quiere relacionarse con Dios, pero también quiere relacionarse con el mundo. Quiere agradar a Dios, pero también quiere agradar al mundo. Quiere congraciarse con los del mundo, con los amigos del mundo. Pues aquí claramente Pablo lo deja establecido. Pues si todavía quisiera agradar a los hombres, procurara querer agradar a los hombres por sobre a Dios, no sería siervo de Cristo. Alabado sea Dios. Ahora, ¿cuál es el evangelio? La palabra que tenemos que predicar, la que siempre tiene que estar, bendito sea Dios, en nuestros labios. Como dice ahí, usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo la usamos bien? Predicando lo que tenemos que predicar. El mensaje, el evangelio que Dios constituyó, que Dios instituyó y que Dios nos mandó a predicar. Alabado sea Dios. Como dice 1 Corintios capítulo 15. Leamos: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Si retenemos esta palabra, la palabra de verdad, la palabra del Evangelio, la palabra donde nos habla de que Cristo murió por los pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, bendito sea Dios para siempre. Esa es la palabra que tenemos que predicar. Bendito sea Dios para siempre. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Alabado sea Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, que después que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a otros, a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién dice esto? Pablo. Alabado sea Cristo para siempre. Porque yo, siendo, aleluya, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea que yo sea con ellos, así predicamos y así habéis creído. Eso es lo que predicamos, esa es la forma de predicar. Pero muchos han pervertido, de acuerdo a Gálatas capítulo 1, han pervertido, cambiado, sustituido el mensaje del Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Por eso procuremos con responsabilidad, amados hermanos, primeramente ir a la presencia del Señor y presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Que está exenta de mentira, esa palabra que está exenta de engaño. Bendito sea Dios. La palabra de verdad es esa que se fundamenta en ella misma, en la Escritura del Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pareciera que solamente es responsabilidad de los predicadores, pareciera que solamente es responsabilidad de los pastores, de los evangelistas, de los ministros de la palabra, cuando esta responsabilidad de poder apartarse de la iniquidad es para todo el creyente. Por eso dice, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, todo aquel que forma parte de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, es a él, a ella, es a ese joven, a esa señorita, a ese adulto, a ese anciano, bendito sea Dios para siempre, a ese hombre, a esa mujer, le está diciendo el Señor, apártate de iniquidad. Es el gran problema que hoy día hablamos muchas cosas de Cristo, pero nuestros corazones no están rendidos 100% al Señor. Como dice Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nuestros labios hablan a Cristo, pero nuestro corazón no está en Cristo. No está ni siquiera cerca de Cristo. Está muy lejos, está muy apartado de Cristo. Por eso que no es sorpresa, amados hermanos, cuando predicamos, cuando hacemos evangelismo, por ejemplo, encontrarnos cristianos que un día estuvieron en la casa del Señor, cristianos que gozaron de la salvación, cristianos que disfrutaron del don celestial. En mi caso particular he encontrado hombres que dominan, pero de una forma muy tremenda, la palabra del Señor, pero están apartados. Como dice la palabra, bendito sea Dios, no sacamos nada, no obtenemos nada de ganar al mundo si perdemos nuestra alma. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, hacer muchos seminarios, muchos cursos. Podemos manejar mucho la palabra del Señor, la teología y sus diferentes ramas, bendito sea Dios, y tener un concepto muy amplio de Dios, y tener un dominio, tener, aleluya, un conocimiento pleno y vasto y profundo de la palabra del Señor. Pero si no hacemos la voluntad, de nada nos sirve. Vendríamos a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Por eso no es sorpresa, repito, el poder encontrarnos a estos hombres, mujeres que están en la calle, que están haciendo lo malo, que están en el pecado y que saben la palabra y conocen la palabra. Por eso no es casualidad que el apóstol Pablo le dice esto, aconseja esto a su amigo Timoteo a través de la segunda carta. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
procuremos, usted en su casa y yo acá, amados hermanos, que cuando vayamos en oración al Señor, cuando vamos a dar gracia, cuando vamos a pedir algo al Señor, cuando vamos a glorificarlo, cuando vamos a exaltarlo, cuando necesitamos tener un momento íntimo con Dios, cuando necesitamos orar, cuando necesitamos doblar nuestras rodillas, cuando, aleluya, necesitamos de Cristo, procuremos estar delante del Señor aprobado y apartado de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad. Porque como hemos leído, el Señor, el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Santo sea el nombre del Señor. Tenemos que lavar nuestro corazón de maldad. No permitir pensamientos de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Como decíamos, iniquidad, bendito sea Dios para siempre, es injusticia, es maldad, es hacer lo malo delante del Señor. Apartarse, aleluya, de iniquidad es abandonar el pecado, es abandonar lo malo, abandonar y dejar por lado todo lo que a Dios no le agrada. Tenemos que santificarnos en su verdad, en su palabra. Aleluya, santo sea el nombre de Cristo. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Un punto muy importante por el cual siguen hombres y mujeres hablando de Cristo, pero nos han apartado del mal. Es decir, predicadores que siguen en su vida antigua, su vieja criatura, viviendo en pecado, en iniquidad, y siguen predicando al Señor. Pretenden ellos, aleluya, ser portadores de la unción, ser portadores de un ministerio, ser portadores de la palabra, pero el Señor está en contra de ellos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios conoce la intimidad de cada uno de nosotros. Y parte importante por la cual se ha perdido este temor es por lo mismo, por la falta de temor al Señor. La falta de respeto al Señor, la falta de amor a Dios, la falta de santidad en el pueblo del Señor. Se relaciona con la actitud de la humanidad hacia Dios. Si tenemos un corazón que teme a Dios, buscaremos, amados hermanos, la voluntad de Dios en todo y actuaremos de acuerdo a los requerimientos de Dios. Tomamos a Job como ejemplo, temía a Dios y evitaba el mal y odiaba las fiestas de sus hijos, así que siempre oraba y daba sacrificios por ellos. Además, él dio testimonio de que satisfacía a Dios cuando fue tentado por Satanás. Leamos los siguientes versículos acerca del temor de Dios, esperando que usted, aleluya, en esta noche pueda obtener la iluminación divina del Señor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Proverbios 16:6. Como leíamos o escuchábamos días atrás, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No tenemos que permitir en nuestro corazón pensamientos de iniquidad. Alabado sea Cristo para siempre. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:13. Proverbios 3:7, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahí vemos la relación. Para que podamos apartarnos del mal en forma exitosa, en forma completa, necesariamente tenemos que temer a Jehová. Y una persona que teme a Jehová es aquella que está apartada del mal, apartada de lo malo, se complace en hacer lo bueno al Señor, se complace en agradar a Dios, no al mundo, no al hombre. Porque como dijo Pablo, si agradara a los hombres, entonces ya no sería siervo de Cristo. No tiene nada de malo querer agradar al prójimo, agradar a los hombres, agradar al que está a su lado, a los que forman parte de quizás de su círculo, de sus amistades, de su familia. Pero nunca tenemos que priorizar el agradar a los hombres más que a Cristo. Tenemos que agradar a Dios, también a los hombres, pero primero a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Apártate del mal, teme a Jehová. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Volviendo a Job
Job capítulo 1, versículo 1. Hubo un hombre en tierra de Uz llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Queda tremendamente claro que para poder apartarse del mal tiene que nacer en nosotros ese temor reverente a Dios. Alabado sea Dios. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, que por probaros vino Dios y porque su temor está en vuestra presencia para que no pequéis. Éxodo 20, 20. Para eso está el temor, para que no pequéis delante del Señor. Por tanto, una persona que peca delante de Dios, una persona que vive en constante iniquidad, haciendo lo malo delante de Dios, es aquella persona que no tiene temor, que falta el temor del Señor en su corazón. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación. ¿Qué quiere decir el caminar cristiano? Lo que dure, o sea, los años que dure, ese es el caminar cristiano, el peregrinar cristiano. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. No por un momento, no por unos años, sino que en todo momento usted abrazó la salvación, usted fue cristiano, aleluya, y usted tiene que vivir apartado, consagrado para el Señor. En total temor a Dios, durante toda vuestra peregrinación. Alabado sea Dios. Sea inteligente en esta noche. El inteligente, aleluya, es el que se aparta del pecado. Apartarse del mal, la inteligencia. He aquí el temor del Señor es la sabiduría y al apartarse del mal, la inteligencia. Job 28, 28. Bendito sea Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Alabado sea Dios. Proverbios 22:4. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Remuneración es el pago que tendremos del Señor aparte, bendito sea Dios, de la vida eterna, la vida en abundancia y la salvación que nos concede. La remuneración de la humildad, del vivir en humildad y del vivir en temor de Jehová, es la honra, la riqueza y la vida. Siendo esta última evidentemente la más importante. Porque el que tenemos que procurar que sea honrado y glorificado es Cristo. Las riquezas vienen por añadidura, bendito sea Dios para siempre, siempre y cuando busquemos a Dios primeramente. Alabado sea Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted en esta hora está en pecado, está haciendo lo malo delante del Señor, recordemos lo que nos dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Bendito sea Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Si usted en esta noche quiere volverse a Cristo, quiere reconocer que ha fallado delante del Señor, que es aquel hombre, aquella mujer que está en iniquidad, que le cuesta apartarse, que aún no ha abandonado ni ha dejado lo malo delante del Señor. Pues la palabra nos enseña, alabado sea Dios para siempre, que tenemos que arrepentirnos del pecado, de la iniquidad que hay en nuestras vidas. Para ser aprobado delante del Señor, para usar bien la palabra de verdad, tenemos que arrepentirnos. Santo es el nombre del Señor para siempre. La palabra nos dice: alabado sea Dios para siempre. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea Dios. La mano del Señor no se ha cortado, amados hermanos y amigos. No se ha cortado su mano para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero realmente, como dice Isaías, capítulo 59, vuestras iniquidades, justamente hablando de iniquidad, nuestros pecados, nuestra maldad, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero hoy día el Señor nos dice: venid luego, dice Jehová.
Y estemos a cuenta de si vuestros pecados fueren como la grana, si vuestras iniquidades, si vuestra maldad fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Alabado sea Dios. Por eso arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de ¿qué? De refrigerio, de paz, de perdón, de bonanza, de salvación, de vida eterna. Por eso os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En esta noche usted puede arrepentirse, pueda reconocer que ha fallado delante de Dios. Y pueda en esta noche poder enmendar su camino, poder desviar su camino una vez más hacia el Señor. Y poder apartarse en forma completa, en forma temerosa delante del Señor, apartarse de toda iniquidad, ya que esta iniquidad nos separa del Señor. Vamos a orar por esta palabra, amados hermanos. Amado Dios y bendito Padre eterno, damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu perdón. Gracias porque, aleluya, usted es bueno y para siempre es su misericordia. Ayúdenos, Dios mío, Dios eterno, a poder apartarnos de toda iniquidad, Dios mío, todo lo que a usted le desagrada, Señor. Y que debiéramos decir a lo malo y lo bueno, pero en estos tiempos sabemos que se han cambiado estos conceptos, Señor eterno. A lo malo ya decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Ayúdenos a vivir en el Espíritu, que podamos discernir, Señor. Apartarnos del mal, Señor, apartarnos de iniquidad, ya que invocamos no cualquier nombre, sino que el nombre de Cristo. Que podamos decir como el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y para que se note a Cristo viviendo en mí, entonces tiene que haber un cambio, tiene que haber una conversión, tiene que haber un arrepentimiento genuino, Señor. Ayúdenos en esta noche, Padre, a todos los amigos y hermanos que han escuchado esta palabra, los que la escucharán con posterioridad, Señor. Ayúdenos, Padre, a apartarnos del mundo, a vivir consagrados para usted, para que de esa manera, Señor, procuremos presentarnos delante de usted en forma aprobada, para que de esa manera, Señor amado, no tengamos de qué avergonzarnos, para que de esa manera, Dios eterno, podamos usar bien la palabra de verdad y evitar palabrerías, palabras profanas, aleluya, que lo único que hacen es conducirnos hacia la impiedad. Ayúdenos, Dios mío, a poder apartarnos de toda maldad, a hacer su voluntad, a vivir en santidad, Señor, a vivir en obediencia a tu palabra. Santo es el nombre de Cristo. Perdona los pecados de nuestras vidas, nuestros hermanos, Señor eterno. Lo que hemos hecho, lo malo delante de usted nos pueda perdonar, Señor. Su palabra dice que el que hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro perdonador. Sea su nombre glorificado en esta noche, Señor. Le damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo, esta palabra, escúlpela, Dios mío. Imprímala en cada corazón, Señor. Que en esta noche haya salvación, en esta noche haya gozo, haya cambio, haya renuevo en nuestra vida. Ayúdanos, Dios mío, a nuestro corazón, que sea un corazón limpio, un corazón sincero, genuino, verdadero delante de tu presencia, a no caminar entre dos caminos, sino que podamos decidirnos por Cristo. Aleluya. Que nuestro corazón se llene de palabras, se llene de amor, se llene de humildad, de sencillez, de temor, de reverencia. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ayúdanos, Padre, a perseverar en los caminos, en nuestro peregrinar, Señor, hasta tu venida, Padre. Ayúdenos, Padre eterno, a que podamos ser encontrados sin mancha, sin arruga. Alabado sea Dios. Le damos gracias en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén.